En lo profundo del bosque, más allá del último sendero marcado por el pueblo, hay una casa que nadie se atreve a visitar. No está en los mapas, no tiene dirección, pero todos saben exactamente dónde está. Una estructura antigua, de piedra ennegrecida por el tiempo y madera astillada que cruje incluso sin viento. Las ventanas están selladas desde adentro, como si lo que habita dentro no quisiera salir, o no quisiera que alguien lo libere. La chimenea nunca dejó de echar humo, ni siquiera en verano, aunque, según los registros del pueblo, nadie ha vivido allí desde hace más de 80 años. Oh, eso dicen. La llaman la Casa de la Bruja. Y con razón. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando una mujer de nombre Rosa María apareció en el pueblo. Nadie sabía de dónde venía, ni si tenía familia. Solo apareció una mañana, caminando por la niebla, con un vestido largo y negro, y el rostro cubierto por un sombrero que ocultaba sus ojos. Pero los que llegaron a verlos decían que no eran normales, que brillaban como los de un animal salvaje, como si no pertenecieran a esta tierra. Nunca hablaba, salía al amanecer, recogía hongos, raíces, ramas. La veían susurrar a los árboles, y los animales, lejos de temerle, la seguían. Los perros del pueblo se agachaban al verla pasar. Los cuervos se posaban sobre su techo y esperaban. Los niños tenían prohibido mirarla, y los ancianos hacían la señal de la cruz cuando su sombra se alargaba por las calles al caer la tarde. Y entonces comenzaron las cosas raras. Personas que entraban al bosque y no salían. Mujeres que perdían embarazos sin explicación. Otras que, sin haber tocado a un médico, volvían sanadas de enfermedades terminales. Ganado que nacía con ojos dobles o sin boca. Hombres que aparecían flotando en los pozos, con una sonrisa deformada. Y siempre, el mismo murmullo en el aire. Fue ella. Fue Rosa María. No había pruebas. Nunca las hubo, pero el miedo era más fuerte que la lógica, hasta que una noche de invierno, una figura encapuchada se acercó a su cabaña. Llevaba en la mano una antorcha y, sin dudarlo, la lanzó contra el techo. La casa ardió, las llamas se alzaron como un monstruo. Los árboles crujieron, pero nadie gritó desde adentro. Y cuando el fuego se apagó, no había cadáver, no había cenizas, solo un silencio nuevo, más denso, y una casa que no se derrumbó, solo cambió. Los árboles cercanos murieron al día siguiente. La tierra se volvió gris, y los animales comenzaron a evitar la zona, gimiendo, huyendo, rasguñando el aire, como si algo invisible los empujara. La casa quedó de pie, pero ya no era solo madera y piedra. Era algo más, una presencia, un corazón negro que latía detrás de sus paredes. Y el bosque, como si estuviera asustado, creció a su alrededor, cerrando los caminos, tragándose los senderos. Los pocos que se atrevieron a acercarse hablaban de lo mismo, sombras que no seguían la luz. Susurros desde las rendijas, olor a carne podrida cuando el viento soplaba desde el este. Y una voz, siempre la misma voz, suave, cercana, femenina. Pasa, estaba esperándote. Hoy nadie se atreve a ir hasta allá, pero todos saben que la casa sigue viva, que respira, que escucha. Dicen que si te acercas demasiado, el suelo cruje como si algo debajo se moviera. Que si nombras su nombre en voz alta en el bosque, los árboles se quedan quietos y el viento deja de soplar, como si alguien o algo se estuviera acercando.
Y lo más inquietante, cada tanto aparece una marca nueva en la puerta de la iglesia del pueblo. Una mano, pequeña, negra, de 3 dedos, como si la bruja aún siguiera caminando, como si buscara a alguien. Los viejos del pueblo decían que nadie debía entrar a esa casa, que no era solo peligrosa, sino que había sido construida sobre una grieta entre este mundo y algo más. Pero como todo lo prohibido, tarde o temprano alguien desobedece. Fue un sábado por la noche. 4 adolescentes, una linterna, un celular con batería y la arrogancia de quien nunca ha tenido miedo real. Caminaron entre los árboles muertos, rompiendo ramas bajo sus pies. Se reían, hacían chistes, grababan historias para redes sociales. «Vamos a conocer a la bruja», dijo uno, mientras enfocaba la casa con la cámara. Y entonces, como si el aire los escuchara, el silencio se hizo total. Ni grillos, ni viento, ni sus propias respiraciones. Solo el crujido de la puerta de entrada que se abrió sola. No la tocaron, no la empujaron. Simplemente se abrió y entraron. Adentro, el aire era denso. Olía a tierra húmeda, a encierro y a ceniza vieja. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos con tiza, otros con algo que parecía más oscuro, más espeso. Una de las chicas, Lara, comenzó a temblar. «Siento que alguien me mira», susurró, pero no había nadie, o al menos eso parecía. Avanzaron por un pasillo estrecho, iluminado solo por la linterna. Al final, una puerta cerrada. La abrieron y dentro la habitación, una mesa redonda, velas apagadas, una silla meciéndose sola y sobre la pared del fondo, un espejo grande, antiguo, con marco de madera tallada y grabado con una frase en latín que nadie pudo traducir. Fue cuando quisieron volver que lo notaron. La puerta había desaparecido. No cerrada, no bloqueada. Desaparecida. Pura pared donde antes había entrada. Entonces empezaron los gritos. Uno de ellos, Nico, cayó al suelo. Decía que algo lo había arañado. Tenía 3 marcas paralelas, bajando por la espalda, profundas, sangrantes. Pero nadie había tocado nada. En el reflejo del espejo, los vieron. Sombras, figuras, ojos, muchos ojos, mirándolos desde adentro. Pero al girar, no había nadie detrás. Lara colapsó. Empezó a hablar en otro idioma. Su voz era la suya, pero también no lo era, como si otra boca hablara a través de ella. No debían entrar. Ahora están marcados. La grieta se abrió. En ese momento, el piso tembló. Las velas se encendieron solas y el espejo se resquebrajó. Pero en lugar de romperse, absorbió la luz. Toda, de golpe, como si la oscuridad tuviera hambre. Solo uno logró escapar. El que sostenía la cámara corrió sin mirar atrás. Se desmayó al llegar al primer camino iluminado. Cuando despertó, no recordaba cómo había salido, pero tenía un detalle que jamás olvidaría. En su hombro, justo detrás de la clavícula, había una marca. 3 dedos, negros, como quemadura antigua. Los otros 3 nunca aparecieron. Y lo más perturbador es que al revisar la grabación, la última imagen era clara. Lara, de espaldas al espejo, repitiendo una y otra vez. Ella nos estaba esperando. Ella ya despertó. Ella quiere volver. Hay lugares que no deben ser tocados.
historias que no deben contarse y puertas que jamás deben abrirse. Pero si llegaste hasta acá, es porque como nosotros, también sentís curiosidad por lo que se esconde en la oscuridad. ¿Te atreverías a entrar a la casa de la bruja? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más relatos oscuros y no olvides encender una luz esta noche, porque hay puertas que se abren solas y sombras que esperan que mires hacia otro lado. Nos vemos en el próximo video, si es que logramos salir.